Hola, bienvenidos a Matemáticamente Interesante. En esta ocasión veremos un ejercicio de la parábola con vértice en el origen. Además de obtener la ecuación de la parábola, también vamos a obtener los elementos que la conforman y vamos a bosquejar. El ejercicio dice así: obtener la ecuación de la parábola con foco en coordenadas 3,0 y su vértice está en el origen. Nota: obtener también los demás elementos: la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz, los puntos extremos del lado recto y bosqueja la gráfica. Para resolver este ejercicio utilizaremos el formulario que están viendo. Este formulario fue diseñado por mí y las fórmulas las obtuve de estar viendo, estar estudiando, de leer el libro de Geometría Analítica del autor Juan Antonio Cuellar. El libro morado, que es de las primeras ediciones, fue el libro con el que yo aprendí geometría analítica cuando estaba en la vocacional. Y el libro blanco, que es la quinta edición, se me hace también un buen libro. Son casi dos versiones muy similares. Vamos a empezar a resolver el ejercicio. El paso 1 sería identificar la fórmula correspondiente al dato que nos dan en el formulario. En este caso, nuestro dato es que el foco tiene coordenadas 3,0. Si vemos el dato que tenemos, que es el foco, y vemos la columna del foco, la columna del foco tiene dos tipos de fórmulas. O es A,0 o 0,A para cuando tienes una parábola con vértice en el origen. A simboliza a cualquier número que sea diferente de 0. Como tenemos como dato que el foco es 3,0, entonces la fórmula para el foco sería A,0. En este momento tenemos que nuestra parábola es una parábola horizontal y tenemos dos posibles candidatos. No sabemos en este momento si es una parábola que abre hacia la derecha o una parábola que abre hacia la izquierda, pero tenemos la seguridad de que es una parábola horizontal por la forma en que está escrito el foco. El paso 2 sería identificar quién es A dentro del dato que nos dan, tomando como referencia el formulario. Entonces, si la fórmula para el foco es A,0 y el dato tenemos que el foco tiene coordenadas 3,0, significa que A es igual a 3. Este dato, el valor de A, es muy importante porque todos los elementos de la parábola, así como su ecuación, utilizan este valor. Y bueno, en ese momento también podemos observar que el número 3 es un número positivo, es decir, el signo de A es positivo. En el paso 3 sería identificar el renglón que debemos utilizar en el formulario para resolver todo nuestro ejercicio. Y para eso vamos a ocupar la última columna, la que dice signo de A. Y nos dice que si el signo de A es positivo, entonces vamos a utilizar todo el renglón primero. Y el signo de A es positivo porque el número es 3 y 3 es un número positivo. Entonces vamos a estar utilizando cada uno de estas fórmulas para resolver el ejercicio. El paso 4 sería obtener la ecuación de la parábola, que va a ser en la forma canónica, y también todos los elementos de la parábola. Vamos a empezar con la longitud del lado recto. Como el valor de A es igual a 3 en este ejercicio,
La fórmula para la longitud del lado recto es el valor absoluto de 4a, que sería 4 por 3, que es igual a 12. Recuerden que el valor absoluto significa que el número que está dentro del valor absoluto se vuelve positivo. Ya el número 12 es positivo, entonces igual te queda como 12. Lo que significa que nuestro lado recto va a medir 12 centímetros. En realidad son 12 unidades desconocidas, pero nosotros vamos a trabajar con centímetros. Ahora, como sabemos que tenemos el primer renglón, y eso lo obtuvimos al identificar A y saber cuál era el signo de nuestra A, entonces, como ya sabemos que es una parábola horizontal, la ecuación de las parábolas horizontales es y cuadrada igual a 4ax, donde 4a representa el lado recto. Ya previamente sabemos que el lado recto para este ejercicio mide 12, así que nuestra ecuación de la parábola en su forma canónica nos quedaría como y cuadrada es igual a 12x. El siguiente dato que vamos a encontrar es la ecuación de la directriz, que tiene la fórmula x igual a menos a. Y ya sabemos que a es igual a 3. Ahora hay que recordar que el signo negativo es el signo de la fórmula. A es un valor positivo. Así que cuando uno multiplica el signo negativo de la fórmula con el signo positivo del dato, del valor de A, entonces me queda menos por más, menos. Así que la ecuación de la directriz sería x es igual a menos 3. Y bueno, ¿qué es la directriz? La directriz en geometría es una línea, curva o superficie que permanece fijo y determina la manera en que se formó un objeto geométrico. En este ejemplo, la recta, que es la directriz, determinó la manera en que se formó nuestra parábola, es decir, que fuera una posición horizontal. Porque al final de cuentas, la directriz te indica cómo se tomó cada uno de los puntos en la parábola, cómo se formó cada uno de los puntos en base a la posición de la directriz. El siguiente elemento que vamos a obtener va a ser los puntos extremos del lado recto. Tenemos la fórmula, que ya todo está en nuestro renglón 1. Sabemos que A es igual a 3. Así que, por ejemplo, en el punto L es A, 2A. Por lo tanto, quedaría como A, que es 3, y 2A sería 2 por 3, que sería 6. En R sería A, que es 3, y menos 2A, que sería menos 2 por 3, que me da menos 6. Y bueno, el último paso sería bosquejar la parábola con todos los elementos que obtuvimos. Así es como quedaría nuestra parábola. Abre hacia la derecha, es horizontal, el vértice está en el origen. Vemos la coordenada del foco, la longitud del lado recto, que del foco al lado recto mide 6 centímetros, del foco al otro punto extremo del lado recto mide 6 centímetros. En total mide 12 centímetros el lado recto y el foco está a la mitad del lado recto, está en el punto medio. También puedo ver la directriz y también podemos observar que la cantidad de unidades, es decir, centímetros, del vértice al foco, que en este caso sería 3 centímetros, es exactamente la misma cantidad del vértice a la directriz. Es decir, del vértice a la directriz también hay 3 centímetros. Así que de la directriz al lado recto mide
2 veces A, que sería 6. Y esta sería la gráfica real. Como puedes observar, ya estamos en la posición de 70, 80 en el eje X y por el 30 en el eje Y. Y nuestro lado recto que estamos analizando, que estamos obteniendo, es solamente un pedacito bien pequeño, es decir, está casi al principio de la parábola. Y recuerden que una cosa es la figura de la parábola, otra cosa es el lado recto y la directriz, que estas son líneas de apoyo. No forma parte de la figura de la parábola, solamente es un apoyo que igual tiene como referencia la ecuación de la parábola. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.